En primer lugar, deseo dar mis agradecimientos al comité organizador del Congreso y en especial al doctor Juan Enrique Blumel, presidente de la sociedad, por su gentil invitación para participar en este Congreso con la charla que a continuación les voy a presentar. Entonces, se me ha pedido que desarrolle con ustedes esta charla. Si son todos los bifosfonatos iguales, estaré encantado a través de la plataforma del Congreso, o bien acá está mi correo electrónico para aquellos que, si me permiten un momento, acá está mi correo electrónico para aquellos que quieran en cualquier momento hacerme alguna pregunta al respecto, encantado. No tengo ningún conflicto de interés que declarar en relación a esta presentación, y esta es la agenda que me he propuesto desarrollar con ustedes los próximos 25-30 minutos. En primer lugar, algunos aspectos generales de la farmacología de los bifosfonatos, avanzar luego respecto a una actualización de la evidencia de sus efectos esqueléticos, y terminar con algunas palabras respecto a si existen efectos extraesqueléticos de estos fármacos. Bueno, en primer lugar, tener presente que los bifosfonatos son fármacos que tienen una homología estructural con el pirofosfato inorgánico, que es un inhibidor natural de la mineralización, y en los bifosfonatos se ha sustituido este átomo de oxígeno que enlaza los dos grupos fosfatos por un átomo de carbono que le da mayor estabilidad a la molécula, y en relación a modificaciones en las cadenas laterales de este átomo de carbono, se van originando distintos bifosfonatos. El primero en ser introducido en clínica fue el etidronato, hace ya alrededor de unos 40 años atrás, y se considera como el comparador para el resto en relación a la potencia antirresortiva. Si le asignamos 1 a el etidronato, bueno, modificaciones en estas cadenas laterales han originado fármacos que son mucho más potentes que el original, incluso hasta 10.000 veces más potente en su efecto antirresortivo. Y lo que es muy importante señalar, esta mejoría en la potencia antirresortiva no significa un aumento en la capacidad antimineralización que también tenía el etidronato, que no incrementa en relación a esta potencia antirresortiva. Existen dos clases de bifosfonatos, dos así llamados simples, que históricamente fueron los primeros en ser desarrollados y que en la actualidad prácticamente están en desuso, y posteriormente emergen los aminobifosfonatos, así llamados porque en estas cadenas laterales se introduce un grupo amino y contienen nitrógeno en su estructura. Esta diferencia es importante cuando revisamos el mecanismo de acción de los bifosfonatos. Estos son fármacos que se unen en forma muy activa a los sitios de recambio, de remodelamiento óseo que están ocurriendo en distintos lugares del esqueleto en forma habitual, y ahí son captados por el osteoclasto durante la fase de resorción. Los bifosfonatos simples actúan favoreciendo la apoptosis de los osteoclastos, induciendo algunos metabolitos que van a incrementar o disminuir, ¿no es cierto?, el tiempo sobrevida de los osteoclastos. Los aminobifosfonatos tienen mecanismos de acción más complejos. También pueden ejercer un efecto directo similar a los bifosfonatos simples, pero ellos actúan preferentemente interfiriendo en esta vía metabólica del mevalonato, que forma parte de la metabolización del colesterol también, inhibiendo la enzima farnesil pirofosfato sintetasa, enzima que es clave para la modificación de proteínas, lo así llamado la frenilación de proteínas, que son necesarias para la sobrevida, la actividad del osteoclasto. De tal manera que cuando se interfiere en este proceso, tanto la activación, proliferación, como sobrevida de los osteoclastos disminuye.
También, sobre todo en la primera administración de estos fármacos, los aminobifosfonatos pueden ser captados por monocitos circulantes, desencadenando en ellos una reacción de fase aguda con liberación de citoquina que da cuenta de algunos efectos adversos de estos fármacos. Debemos tener presente que las formulaciones orales son de absorción intestinal muy reducida, menor del 5%, más cercana al 1%, por lo cual cuando son administrados vía oral tienen que ser ingeridos exclusivamente en ayuno, 30 minutos antes del desayuno, solo con agua abundante. Alcanzados el torrente sanguíneo son depurados muy rápidamente, alrededor de la mitad es captado y retenido en estos sitios activos de remodelamiento, y el resto se excreta por la orina y heces no metabolizados. Su efecto antiresortivo se establece precozmente, dependiendo de la potencia del bifosfonato, y puede durar este efecto por mucho tiempo, teniendo presente que la vía media de eliminación desde el esqueleto, para algunos, como el ácido zoledrónico, es hasta 10 años. Estos fármacos tienen contraindicaciones, situaciones en las cuales no se deben usar. Hipocalcemia es una de las más comunes que pueden presentarse y están absolutamente contraindicados porque pueden exacerbar la hipocalcemia. También cuando hay enfermedades del tracto digestivo alto, no controladas, y sobre todo aquellas que retrasen el vaciamiento para las formulaciones orales, está contraindicado porque la retención de estos fármacos va a originar en ese sitio irritación, puede producir úlcera e incluso perforación. Del mismo modo, cuando hay una incapacidad para mantenerse de pie o sentado por lo menos 30 minutos después de la administración para evitar este efecto, en niños, en mujeres de edad fértil o embarazadas, no existe seguridad del uso en el largo plazo, por tanto es excepcional. Desde el punto de vista del embarazo y lactancia tampoco deben ser utilizados, son categoría C por la FDA, y en pacientes con filtración glomerular reducida, sobre todo menor de 35 ml minuto, no deberían ser utilizados porque hay mayor riesgo de efectos adversos, lo mismo que obviamente en caso de hipersensibilidad. En relación a sus indicaciones, a su efecto esquelético y a las aplicaciones en uso, estos fármacos han sido utilizados en distintas condiciones, preferentemente en osteoporosis, los distintos tipos de osteoporosis, la más común, posmenopáusica o asociada a la edad, pero también en la osteoporosis inducida por la inmovilización post-trasplante y medicamentos, sobre todo uso de glucocorticoides y otros. En estas condiciones se ha visto que los bifosfonatos preservan la masa ósea, disminuyen y de esta manera el riesgo de fractura, como vamos a ver a continuación. Hay otras condiciones esqueléticas en las cuales también se han usado y son muy útiles, como la enfermedad de Payet del hueso, osteogénesis imperfecta, y en la enfermedad ósea asociada a la neoplasia, principalmente asociada al cáncer de mama, de próstata, otro tipo de tumores sólidos también, y en el mieloma múltiple. En todas estas situaciones, los bifosfonatos suprimen la actividad ósea de la enfermedad, ¿no es cierto? Mejoran la masa ósea, también hay evidencia que mejoran la resistencia esquelética, y en el caso de la enfermedad ósea asociada a la neoplasia, previenen eventos esqueléticos relacionados. Esto se refiere a fractura patológica, compresión de la cuerda de la médula espinal, requerimientos de cirugía, radioterapia a nivel óseo. Y tienen un uso muy destacado, ¿no es cierto?, en el manejo de la hipercalcemia tumoral. Vamos a concentrarnos entonces en los efectos esqueléticos, en lo que se refiere a la osteoporosis posmenopáusica, que es su indicación más frecuente. Hay distintos metaanálisis y revisión. Esta es una de las más recientes del 2019. Forma la base para las guías de la Endocrine Society del manejo farmacológico de la osteoporosis posmenopáusica, y ustedes pueden revisar los detalles en esta referencia. Desde el punto de vista de la eficacia antifractura, aquí evaluado para fractura vertebral, fractura de cadera, ustedes ven, acá están los bifosfonatos actualmente en uso en nuestro país, desde el ácido zoledrónico, ivandronato, risinonato, alendronato, todos ellos han demostrado
en los ensayos clínicos eficacia para disminuir el riesgo de fractura vertebral. En el caso de fractura de cadera no es lo mismo. Ivandronato no, en los estudios en los cuales se ha utilizado, ha tenido en fin, una disminución del riesgo de fractura de cadera, ni el poder en los estudios para demostrar eso. Solo zoledronato, alendronato y risdronato lo han demostrado. Y en fractura no vertebral hay situaciones similares. De hecho, estos fármacos son considerados junto con el denosumab, ambos, por tanto, fármacos antiresortivos, como los fármacos de primera línea para los pacientes en riesgo elevado o muy elevado de fractura, y también pueden ser utilizados de primera línea en pacientes con riesgo moderado, ¿no es cierto?, en los cuales por algunas circunstancias se considere necesaria la terapia farmacológica. Acá hay un resumen de cómo es entonces las distintas formulaciones, esquemas de dosis para estos 4 bifosfonatos con indicación aprobada para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica, teniendo presente, como decíamos anteriormente, que si bien es cierto todos han demostrado prevención de fractura vertebral, solo el alendronato, risdronato y ácido zoledrónico han demostrado una eficacia antifractura de cadera. En la fractura no vertebral también hay evidencia a favor de estos fármacos, exceptuando ivandronato, que la evidencia es menor, y desde el punto de vista del tiempo de uso, la evidencia indica que las formulaciones orales, como alendronato y risdronato, es beneficioso su mantención hasta periodos de máximo 5 años, en los cuales hay que evaluar, según como sea el perfil de riesgo de fractura del paciente, su discontinuación o no, recomendándose, si es que el riesgo no está elevado, discontinuar entonces, hacer descansos de terapia para prevenir una sobreformación de la resorción ósea, lo mismo que después de 3 años de uso de ácido zoledrónico. En el caso de ivandronato, nuevamente, hay datos limitados al respecto. Me pareció interesante, junto con lo anterior, también comentar este trabajo que está publicado el primer trimestre de este año en JAMA, el cual, tomando como base los ensayos clínicos randomizados previos, se pregunta cuál es el tiempo mínimo necesario para que se evidencie un beneficio de la terapia con bifosfonato en términos de prevención de fractura en las pacientes con osteoporosis posmenopáusica. Para eso, bueno, acá está la selección de los estudios, desde 110 estudios registrados en estos distintos metaanálisis previos. Van descartando algunos porque estaban duplicados, otros porque no se centran en osteoporosis posmenopáusica, o porque no está el dato respecto a el tiempo de ocurrencia de la primera fractura, para seleccionar finalmente 10 estudios en el análisis final. Acá está el detalle de los 10 estudios. Estos corresponden todos, como ustedes ven, a ensayos clínicos aleatorizados, en los cuales en total representan alrededor de 25.000 pacientes estudiados con alendronato, risdronato y ácido zoledrónico. No se incluye ivandronato porque no satisfizo los criterios de inclusión. Y el tiempo de seguimiento en estos casos va desde 1 año hasta 4 años. Acá se representa el desenlace primario del estudio, que fue evaluar el tiempo en el cual ocurre la primera fractura vertebral, y en resumen, uno puede ver que para estos 3 bifosfonatos se requiere 12.4 meses mínimo de uso para prevenir una fractura vertebral en 100 pacientes estudiadas. Esto corresponde a 1 en 200 o 1 en 500 pacientes. Acá están las reducciones, los tiempos mínimos necesarios con sus intervalos de confianza,
y para este que era el desenlace primario, entonces, solo, ¿cierto? Al cabo de un año de tratamiento, vamos a estar previniendo una fractura no vertebral cada 100 pacientes en uso. El mismo análisis para fractura en otro sitio, fractura de cadera, cualquier fractura clínica o fractura vertebral clínica, con los tiempos promedios. Ustedes ven, en este caso, 1 por cada 200 pacientes fue significativo, después para prevenir fractura de cadera, 20 meses necesario, 12 meses nuevamente en cualquier fractura vertebral, cualquier fractura clínica, perdón, y en el caso de fracturas vertebrales clínicas, nuevamente 12 meses. Entonces, acá uno puede ver que en el tiempo, efectivamente, hay una relación lineal entre el uso y la disminución del riesgo de fractura, pero por cada 100 pacientes que utilicemos, vamos a prevenir después de un año de uso en uno de ellos la ocurrencia de fractura, en este caso, no vertebral. Entonces, ¿cuál es lo clave de este estudio que, como les decía, son metaanálisis de 10 ensayos clínicos aleatorizados que involucran sobre 20.000 pacientes con osteoporosis posmenopáusica? Bueno, este estudio sugiere que esta terapia es principalmente beneficiosa para aquellas mujeres que tienen una expectativa de vida mayor de un año y que, por tanto, en estas pacientes en las que se justifica que debemos usarlos para evidenciar su eficacia antifractura. Si por distintas razones no va a poder ser utilizado los bifosfonatos por menos de un año, la verdad que no vamos a tener la posibilidad de aportar eficacia antifractura. Los bifosfonatos, aparte de su eficacia, tenemos que tener presente que tienen efectos adversos. En general, estos fármacos son bastante seguros en su uso, teniendo presente las precauciones que anteriormente mencionábamos. Tienen ya, como decíamos, en el caso de osteoporosis posmenopáusica, están alcanzando ya los 30 años de uso, y los efectos adversos uno los puede diferenciar en estas 3 categorías comunes, que pueden ocurrir hasta 1 de cada 4, 1 de cada 5 pacientes, diríamos, que son eventos adversos que no amenazan la vida, y en el cual el más importante es el síndrome tipo gripe, que ocurre principalmente, o puede ocurrir principalmente en la administración parenteral del fármaco en el primer uso. Pero es un efecto que remite al cabo de algunos días y puede ser controlado con reposo, hidratación abundante y antipiréticos. Hipocalcemia o hipofosfemia, muchas veces de laboratorio, raramente sintomática. Lamentablemente, cuando hay insuficiencia o deficiencia de vitamina D es más frecuente y por tanto estos pacientes tienen que ser previamente pretratados con vitamina D, de ser ese el caso. Luego pueden haber efectos adversos ocasionales que ocurren menos del 10% de las veces, que tampoco afectan la sobrevida y se refieren a intolerancia digestiva, o bien los pacientes muchas veces pueden referir dolores osteomusculares o calambres, en la medida que estos sean transitorios, ¿no es cierto? No hay inconveniente. Tener precaución, se están apreciando, sobre todo dolores óseos en extremidades inferiores, después de un tiempo prolongado de uso, podrían anticipar fractura patológica y por tanto es conveniente poner atención. Y finalmente, excepcionales, menor del 1%, que potencialmente pueden afectar el ser de riesgo vital. Hablábamos de úlcera o perforación esofágica, en el caso que no hubo una buena indicación. Uveitis, formando parte de este síndrome de reacción de fase aguda, que afortunadamente es excepcional y que remite con corticoides tópicos. Y aquellos que son probablemente han alcanzado mayor visibilidad en la literatura, guardan relación con el
síndrome de hueso congelado, en el cual hay un uso prolongado de bifosfonato, y está la posibilidad de fracturas femorales atípicas, que se refiere a que es un rasgo de fractura que es totalmente lineal, transverso, desde la corteza externa a interna, habitualmente en el fémur, en la región subtorracteria o en la diáfisis femoral, y la osteonecrosis de mandíbula, que es una complicación que se ha descrito en algunos pacientes asociado al uso de bifosfonato, pero también en forma excepcional. Última evento adverso, primeramente reportado el año 1989, esta área de hueso mandibular expuesta por 6 semanas o más en un paciente que no ha sido irradiado, ¿no es cierto? Y desde el 2003 en adelante se comienzan a acumular algunos casos de esto asociado al uso de bifosfonato. El tiempo no me permite revisar en detalle esto. Yo les sugiero a los interesados que revisen esta publicación muy actualizada del 2020 del grupo de la Universidad Católica, liderado por el doctor Alex Vargas, en el cual se hace una actualización de la nomenclatura. Esta es una complicación que puede aparecer espontáneamente asociada a uso de bifosfonato u otros fármacos oncológicos que están en uso, inhibidores de tirosina quinasa y otros antiangiogénicos. Lo que uno debe tener presente que en el caso de los bifosfonatos han sido descritos con incidencia entre 1 en 1000 a 1 en 50.000 pacientes, en más del 90% de los casos en su indicación de control de enfermedad ósea asociada al cáncer, y por tanto en formulaciones parenterales y con dosis mucho más frecuentes que la que utilizamos en osteoporosis posmenopáusica. En la osteoporosis posmenopáusica la ocurrencia de esta complicación es excepcional, y la mejor manera de evitarla es primero preguntarle a los pacientes respecto a su salud oral, nosotros inspeccionar la cavidad oral, ¿no es cierto? Y si nos parece que esta no está adecuada, solicitar una evaluación dental previo a su uso. Bueno, y para los últimos 5 minutos, permítanme mostrar alguna evidencia respecto a potenciales efectos extraesqueléticos de los bifosfonatos. Esto se ha descrito principalmente para una disminución de la mortalidad general, de la morbimortalidad cardiovascular y morbimortalidad asociada a cáncer. Esto ha emergido como resultados u observaciones en los ensayos clínicos, que no es explicable exclusivamente por la disminución en la incidencia de fractura que estos fármacos inducen como su objetivo primario de uso. Y hay distintas evidencias desde el punto de vista experimental, observacional, que muestran que estos fármacos podrían disminuir senescencia celular, podrían disminuir calcificación vascular, mejorar función endotelial o tener algunos efectos, ¿no es cierto?, antioncogénicos, como disminuir la angiogénesis tumoral, ¿no es cierto?, la proliferación o activación de células premalignas o premetastásicas, etc. La primera observación destacable al respecto fue en el estudio Horizon, que específicamente en el estudio que evaluó la eficacia del ácido zoledrónico para prevenir recurrencia de fractura, y en este gran ensayo clínico aleatorizado a 3 años plazo, se vio al final del estudio que la rama tratada con zoledronato respecto al placebo tuvo una disminución de la mortalidad general de un 28%. Esto fue significativo. Ahí está, ustedes ven el intervalo de confianza, el 95%, significó una reducción absoluta de un 3,7% en la mortalidad. Y esto no era explicado exclusivamente por la menor incidencia de fractura en la rama placebo, y planteó por primera vez la posibilidad, con datos importantes, que podría haber un efecto extraesquelético de estos fármacos. Luego han habido observaciones similares
pero quizás el mejor trabajo al respecto es este del 2020, publicado por el doctor Ian Wright en el JVMR, en el cual, tomando como base su trabajo anteriormente publicado en New England de la eficacia del zoledronato en mujeres mayores osteopénicas, evalúa los efectos adversos secundarios que se registraron en ese ensayo. Hay que entender que este no fue el desenlace primario, pero nos permite tener una aproximación a esto. Este estudio fue 2.000 mujeres, 1.000 de la rama placebo, 1.000 zoledronato, todas ellas mayores de 65 años, una edad promedio de 71, absolutamente comparables en su historia de enfermedad cardiovascular, cáncer u otros, previo a la inclusión en el estudio, y en términos generales, ¿qué se vio? Acá está observaciones desde el punto de vista de desenlaces cardiovasculares y cáncer, y uno ve que para todos ellos hay una tendencia en el seguimiento del estudio, que fue a 6 años, para una disminución o una menor incidencia de estos eventos adversos en la rama tratada con zoledronato versus placebo. Esto es en infarto y miocardio, en un compuesto de eventos cardiovasculares. Hay que tener presente que acá no hay una diferencia significativa, sino hay una tendencia. Y desde el punto de vista oncológico, aquí hubo una diferenciación, eso sí que fue significativa en cuanto a cualquier tipo de cáncer, ya sea mama o no mama. Hubo una, asociado al uso de bifosfonato, una menor ocurrencia de estos eventos adversos. En relación a la mortalidad general observada en este estudio, también se ve a partir del segundo año en adelante una tendencia para una menor mortalidad en la rama tratada con zoledronato versus placebo. Sin embargo, el intervalo de confianza cruza el 1, no es del todo significativo, pero ¿no es cierto? Esto nos está mostrando la posibilidad que efectivamente puedan haber efectos extraesqueléticos en el cual nuestros pacientes se benefician. Para terminar, entonces, ¿qué es lo que me gustaría concluir con ustedes? Bueno, en primer lugar, que los bifosfonatos son fármacos eficaces y seguros para el tratamiento de la osteoporosis y otras enfermedades metabólicas óseas. Sin embargo, no todos los bifosfonatos son iguales, y con eso quiero responder la pregunta que se me encomendó, dado que tienen diferencias en cuanto a su potencia antiabsortiva, su eficacia antifractura, la duración mínima de un uso eficaz y el costo, por supuesto, también. De esta forma, la elección de un tipo específico de bifosfonato debe depender principalmente de cuál es la indicación por la cual lo usamos, cuál es el riesgo de fractura en nuestro paciente y la posibilidad que tenga de adherir a la indicación. Y finalmente, respecto a los efectos extraesqueléticos, debemos tener claridad que la evidencia disponible no apoya el uso de estos para obtener estos posibles efectos extraesqueléticos, pero sí justifica la realización futura de ensayos clínicos en los cuales se evalúe como objetivo primario este desenlace. En el intertanto, debemos a nuestros pacientes que les indicamos bifosfonato, darles plena confianza que estos fármacos no van a asociar su momento en su mortalidad, en su incidencia de cáncer o enfermedad cardiovascular. Muchas gracias por su atención y encantado de responder preguntas más adelante a través de la plataforma o el correo electrónico. Muchas gracias.